Hola, mi nombre es Abel y venimos del programa Festo, que hoy vamos a entrevistar a Macaco. Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estamos? Bien, bueno, te voy a explicar un momento unas cosas, unas palabras, o que es un programa Festo. O programa Festo é un programa vindo de Pontevedra que é para a súa misión é normalizar o que é a discapacidade. E bueno, vamos facer un pequeno xogo contigo, non sei se me entendado. Muy bien. Como te gustaría o idioma en galego ou en castellano? Hombre, a mí me es más fácil en castellano porque yo el gallego no lo hablo. Pues en castellano, no hay ningún problema. Vale. Si quieres me puedes hablar en gallego, que yo creo que lo entenderé un poquito, o hacemos mezcla, pero yo a gallego no sé, perdona. No, no pasa nada, hombre. Tenemos en castellano que... Bueno, el juego es si fueras un... Es un... Cuestionario. Sí. Unas pequeñas palabras. Y tú tienes que decirme lo que se te venga a la cabeza. Vale. Pues mira, un marisco. Un marisco. Sí. A ver, la gamba. Vale. ¿Por qué? Me gusta. Me gusta. Un electrodoméstico. ¿Perdona? Un electrodoméstico. Un electrodoméstico. A ver, la lavadora. ¿Por qué? Porque ayer hice una cuando llegué a mi casa. Un material. La madera. Es parte de la tierra y me gustan todos los materiales nobles y de verdad. Un monumento. Un monumento, me gustan, por supuesto me gusta la arquitectura y lo que construye el hombre, pero me gustan los monumentos naturales. Entonces cualquier montaña que nos haya regalado la naturaleza, que para mí es un monumento. Un piropo. Un piropo, Ole Duarte. Muy bien. Porque es como muy rumbero, muy de la rumba catalana, que es la música de mi tierra, de Barcelona. Una película. Una película... mira, ahora diría Relatos Salvajes, Muy bien. porque es una película que vi hace poco, que es una película argentina, que es muy buen cine, y creo que es una película muy locuaz, muy especial. Me gustó mucho, me inquietó, me movió. Un medio de locomoción. Un vehículo de locomoción, la bicicleta. Muy bien. Me gusta mucho por Barcelona, por mi ciudad donde yo vivo, moverme en bicicleta. Es un vehículo limpio, que no contamina el medio ambiente y que te puedes mover con mucha facilidad por todos los rincones, puedes encontrar tu velocidad en ruta y me gusta. Desde pequeñito me ha gustado la bicicleta. Un libro. Un libro, pues mira, ahora hace poco, ya que murió hace unos meses un gran poeta y escritor, que era Eduardo Galeano, pues estoy leyéndome otra vez poemas suyos y citas de Eduardo Galeano. Un personaje histórico. Un personaje histórico, Groucho Marx, ¿Por qué? porque era un tipo como muy inteligente, pero que utilizaba el humor para ser también como para hablar de las realidades, ¿no?, de su alrededor, siempre todo hecho eso con humor, con sarcasmo, con ironía, y no sé, un grande de la historia de la humanidad. Una fiesta. Una fiesta, a ver, una fiesta, me gustan las fiestas populares, las fiestas de la calle, ¿no?, cuando la gente se junta y lo celebra en la calle, sea donde sea, aquí en Pontevedra, en Barcelona, no sé, cualquier fiesta popular me gusta. Un animal. Un animal, es difícil, yo soy un mono, que soy macaco, de nombre mono, Monkey Man,
pero también me gustan mucho los delfines, me gustan las águilas, es difícil, me gusta esa mujer, pero sí, diría el mono. Un arcoído o una... Ay, ¿cómo te digo yo esto? Un arcoído o un pensamiento tuyo. Pensamiento, ser positivo, pensar en positivo. Muy bien. Porque creo que eso es lo más inteligente que podemos hacer los humanos, intentar siempre estar alegres, ¿sabes? Positivos. Un mueble. Un mueble, me gustan los sofás, que te puedes ahí estirar y ver una película. Una prenda de ropa. Una prenda de ropa, me gustan mucho las camisetas. ¿Por qué? Siempre uso camisetas, en los conciertos voy con camisetas de tirantes, siempre es una ropa, un tipo de ropa que utilizo mucho. Un momento del día. Me gusta mucho la mañana, una mañana soleada, cerca en el mar o en la montaña, me gusta mucho. Y un deportista. Un deportista, wow, Phineas O'Connell. Muy bien. Es un corredor que corre por la naturaleza, por los Pirineos y tal, y tiene un aguante increíble. Hace también esquía, que tal, me gusta mucho el snowboard, también me gusta mucho el mar, bueno, cualquier deporte me gusta, pero creo que es una especie de superhéroe este hombre, ¿no? Ha nacido en la montaña y corre y tiene un aguante muy fuerte. Bueno, pues mi pregunta ya acabado. Oye, muy bien, Máster? Eres un gran periodista.